Gracias por acompañarnos una vez más en la hora bautista. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y recordándole que la hora bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Nuestra iglesia es un ministerio hacia la colectividad boliviana en la Argentina. Estamos en la avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador. Y animamos a todos los amigos y amigas de Bolivia que quieran acompañarnos en las reuniones los días sábado, hoy 19:30 horas, y los días domingo a partir de las 11 horas. Avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador, a 2 cuadras de la avenida General Paz. Y ahora sí, ya vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero estar hablando con ustedes el tema una generación que maldice. La base de nuestro mensaje estará en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30 y en el versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Este pasaje nos ofrece 4 puntos para tocar aquí en la hora bautista. En primer lugar, decir lo que significa la palabra maldición o maldecir. Esto nos habla acerca de denigrar, de insultar, de herir. Ese es el significado de maldición: denigrar, insultar, herir. El primer punto lo tenemos aquí en el versículo 11, que nos revela que hay una generación que maldice al padre y a la madre. Esta maldición habla de una expresión que condena o que desea algún mal o desgracia a otra persona. Y aunque suene como algo increíble, hay gente que le desea el mal o desgracia aún al propio padre y a la propia madre. La palabra maldición tiene que ver con una declaración de un deseo maligno. También en el plano espiritual entendemos que una maldición es una provocación abierta a Dios. En los días que nos toca vivir, ya se ha perdido de vista el respeto por los padres, por la gente mayor. Estos muchas veces son vistos como un estorbo, y a veces los mismos padres son vistos de manera increíble por los hijos como si fueran una plaga. Por eso a muchos de ellos los depositan allí en un depósito de ancianos, que hoy le ponen ahí un nombre como geriátrico o algo así por el estilo. Siempre los hijos están allí tratando de una manera agresiva y ofensiva a los padres en nuestra generación. Los tiempos han cambiado sin duda alguna, y el respeto es algo que se perdió de vista. La juventud de hoy, en su enorme mayoría, se sienten que tienen pocas obligaciones, y ellos solamente quieren tener diversiones. Hoy vivimos en medio de una juventud totalmente irresponsable. Se comportan como gente tóxica, como gente amarga, y son altamente ingratos e intolerantes. Me gustaría repetir ese concepto otra vez acerca de la juventud de nuestro tiempo, de este siglo XXI, los que le llaman los millennials en algunos lugares. Ellos son gente que se comportan como tóxicos, como gente amarga y altamente ingratos e intolerantes. Ahora, algún llamado de atención desde la Biblia para aquellos que maltratan a su padre y a su madre. Comenzaré por el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 19 y en el versículo 32, dice allí la Biblia, la palabra de Dios: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor.
Aquí claramente dice, delante de las canas te levantarás. Hay alguna versión que explica te inclinarás, como en una señal de reconocimiento, de respeto hacia las personas mayores. Pero hoy se ha perdido el respeto por las canas, y allí cuando usted está en la fila de un banco para pagar un impuesto o para hacer alguna cobranza, usted ve allí a la gente de la tercera edad maltratada, allí en los colectivos, en un micro, el transporte público, no se les da el asiento y se le dirigen a ellos de una manera irrespetuosa. No se cumple este principio de la Biblia que dice, ante las canas te inclinarás y honrarás el rostro del anciano. Esa expresión de honrar al anciano significa ponerlo en un pedestal, ponerlo muy en alto. Pero hoy, lamentablemente, la gente de la tercera edad, lo que incluye a nuestros padres y a nuestras madres, son maltratados, son personas que muchas veces son objeto de agresiones. Pero también la Biblia dice ahora en el Nuevo Testamento, hablando de esta generación que nos toca compartir, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que era un joven pastor, y él le escribe allí en una segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 1 y 2, él está dando allí una serie de características de la generación de los últimos tiempos, y dice allí que esa generación estaría compuesta por personas que serían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ahí está una característica sobresaliente: desobedientes a los padres, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí algunas de las palabras que podemos rescatar es que dicen que estos jóvenes iban a ser desobedientes a los padres. En otras palabras, las semillas del maligno estaban brotando y dando frutos en ellos. Aquí dice también que estos serían crueles, y utiliza aquí la palabra rebeldes. Esta palabra habla como gente descontrolada, por eso sus conductas agresivas y su falta de respeto hacia los mayores, esto incluye al padre y a la madre, los muestra como gente rebelde, descontrolado, gente que ha perdido sus límites, gente que inevitablemente terminará mal. Esta clase de personas que maltratan a los padres me hace recordar una historia que el Señor Jesucristo contó en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y capítulo 15, versículo 11 en adelante, y nosotros la conocemos como la historia del hijo pródigo, de un muchacho que un día, montado en su orgullo, quiso salir de la casa paterna y materna, dejó el hogar, no quería respetar las leyes del hogar, no quería someterse a las leyes del hogar, no quería someterse a la enseñanza de los padres, y de una forma planeada se fue a una provincia apartada para vivir perdidamente, dice la Biblia. Y después dice que hubo malgastado todos los bienes que él llevaba y terminó sus horas en ese lugar en un chiquero de cerdo. Dice que él procuraba comer las algarrobas, la misma comida de los cerdos, en un lugar nauseabundo. Allí terminó ese muchacho que salió de su casa lleno de orgullo y deshonrando a sus padres. Esta historia me permite a mí decir que la gente joven que nos está escuchando hoy, la hora bautista, tiene que tener mucha atención, porque más temprano que tarde, cuando usted deshonra a sus padres, un chiquero se cruzará en su camino. Un chiquero se le aparecerá, inevitablemente caerá en él. Cuando usted deshonra al padre y a la madre, le van a esperar días oscuros, le esperarán días amargos. Por eso la Biblia dice aquí, esa rebeldía contra los padres nunca le conducirá a un buen puerto. Otra de las palabras que aparece aquí en la carta de Pablo a Timoteo es la palabra ingrato. Los jóvenes hoy no saben apreciar los beneficios que le traen los padres. Los padres muchas veces tienen que oír o ver las actitudes de ingratitud, de desagradecimiento de los hijos.
Esto es una cosa tremenda. Padres que se rompieron su alma trabajando, y algunos a veces en 2 o 3 trabajos para educar a sus hijos, para formarlo, y estos hijos nunca valoraron nada. Se volvieron personas ingratas, personas rebeldes, personas que son amadores de sí mismos, gente avara, son gente implacables, dice la Biblia. Pero bueno, la palabra de Dios da fuerte advertencia contra la gente, los jóvenes principalmente, que tienen esta característica de maldecir a los padres y a la madre. Mire, otra vez lo llevo al mundo del Antiguo Testamento, y dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 21 y en el versículo 15, las siguientes palabras. Dice la palabra de Dios: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Así de determinante es Dios. Así de determinante es la postura de Dios contra aquellos jóvenes rebeldes que son ingratos y viven maldiciendo a sus padres. Dice: si tú hieres a tu padre o a tu madre, morirás. Otro pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, ahora en el libro de Levítico, capítulo 20 y en el versículo 9, dice la Biblia: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. De modo que el texto de Éxodo no era un texto aislado. Este es un principio de Dios. Todo aquel que maltrata, todo aquel que deshonra, todo aquel que maldice al padre y a la madre, Dios es determinante. Dice: esa persona morirá. Es mejor que abra sus ojos y que tenga su oído abierto para entender qué es la postura de Dios frente a esta gente que maldice al padre y a la madre. Y hoy no son personas aisladas. La Biblia habla de una generación que maldice. Un pasaje más en la Biblia. Ahora le llevaré al libro de Deuteronomio, también en el Antiguo Testamento, capítulo 21, versos 18 a 21. Dice así la Biblia: porque todo ese contexto habla sobre un hijo que se volvió alcohólico, un hijo que no quería trabajar, que no quería obedecer. Entonces Dios estableció una ley que los padres tenían que traer a ese hijo ante las autoridades. Se utiliza el nombre aquí de ancianos, y estos ancianos iban a determinar que ese iba a ser el fin de su hijo. Ahora, esta es la parte final de ese pasaje. Dice: este es nuestro hijo, contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, él es glotón y borracho. Y entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Oh, yo sé que muchos estarán agarrando sus cabellos y abriendo su boca y diciendo: qué salvajismo, qué dureza, qué cosa tan tremenda es esta. Pero así está la palabra de Dios. Habla aquí sobre un hijo contumaz. Esa palabra contumaz significa de una persona que es terca en sostener un error. Cuando los padres quieren corregir a los hijos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y ellos permanecen en el error, no quieren aceptar el consejo, no quieren corregir sus caminos, esa es una persona contumaz, esa es una persona terca en sostener un error. Esa actitud de contumaz es lo que le lleva al muchacho a la muerte. Dice aquí: el hijo era contumaz y era glotón. La palabra glotón abarca el todo de llevar una vida licenciosa, una vida perdida, una vida sumergida en el pecado. Y también utiliza la palabra borracho. Una persona contumaz, glotona y borracha era alguien que iba camino a la muerte. Cuando la Biblia habla de una persona borracha, habla sobre una conducta criminal. Así debe observarse. Cuando la Biblia habla de una persona borracha, habla de alguien que tiene una conducta criminal. Y esta conducta no convierte en héroe a nadie. En nuestra sociedad de hoy muchos se envalentonan probando la mixtura, la diversidad de clases de alcoholes. Muchos se jactan de tener conocimiento sobre bebidas espirituosas europeas o que vienen de Brasil o todas esas mezclas, lo que le llaman la mixtura de bebidas alcohólicas fuertes, y algunos hablan hasta de una cultura alcohólica. Esa conducta no convierte en héroe a nadie. Esa clase de conducta alcohólica les abre la puerta hacia la muerte misma. Un muchacho, un hijo contumaz, glotón y borracho,
Aquí estaba sentenciado por ley en el Antiguo Testamento, que era alguien que iba camino a la muerte. Le llevaré ahora al Nuevo Testamento por un momento, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, para que usted pueda ver que no solo en el Antiguo Testamento, sino que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que aquellos que deshonran al padre y a la madre son personas que se empiezan a asomar, a acariciar la muerte misma. Así dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 15 y en el versículo 4. Una generación rebelde, ese es nuestro tema, una generación que maldice. Dice aquí la palabra de Dios, Mateo 15, 4. Dijo el Señor Jesucristo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pues es esa la postura de Dios, que aquel que maldice al padre y a la madre, el que deshonra al padre y a la madre, dice Dios, esa persona que muera irremisiblemente. No tiene alternativa, no tiene, póngale entre comillas, no tiene perdón de Dios. El que maltrata al padre y a la madre es un candidato a encontrarse con la muerte a temprana edad. Permítame reforzar esa enseñanza llevándole a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Observe conmigo como dice en la Biblia, Efesios el capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice Pablo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está la palabra honrar. ¿Recuerda el significado? Honrar significa enaltecer, poner en alto, poner en un pedestal, en un lugar visible al padre y a la madre. Cuando un hijo no logra comportarse de este modo, sino que tira tierra, ensucia el apellido, el buen nombre del padre y de la madre, eso es la deshonra. Y entonces dice Dios que aquel que no logra honrar, poner en alto al padre y a la madre, ese será de poca vida. Exactamente dice el texto aquí, para que tengas larga vida. Si usted no honra a su padre y a su madre, tendrá una vida corta, será una persona de vuelo corto en esta vida. Por donde usted lo mire, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios pone bien en claro que el maldecir al padre y a la madre, el tener un maltrato hacia ellos, eso acarreará la muerte sobre el maltratador. Es una persona que maldice. Y hoy vivimos en una generación que maldice. Ahora le llevo al libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 y en el versículo 20, dice la palabra de Dios, lámpara. Aquí, lámpara. Habla de que la lámpara se va a apagar, la lámpara de aquellas personas que maltratan a los padres. Otra vez, la referencia aquí es el libro de los Proverbios en el capítulo 20 y en el versículo 20. Así dice la palabra de Dios. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. La palabra lámpara en este pasaje se refiere a una vida. En otras palabras, el que maldice a su padre y a su madre, su vida se le apagará. Su vida terminará en una oscuridad tenebrosa. Esta rebeldía, aquellos que ya peinan canas y que se van acercando a los 60 años como yo, que nacieron allí en la generación del 60, esa generación del año 1960 fue considerada como una generación bisagra, como una generación que marcó camino como la más revolucionaria aún en la historia. Pues bien, allí en esa generación del 60 se produjo lo que se conoce como un divorcio social. La juventud allí dejó la familia, ya no quería estar al amparo de la familia y hubo allí una inclinación hacia el individualismo. Para que tengamos en cuenta, presente algunos de los hechos de esa generación del 60, allí estaba naciendo lo que se conoció en el mundo como la Revolución Cubana.
Muchos comenzaron a tener un corazón revolucionario y querían cambiar el mundo, transformar todas las cosas, y se llenaron de ideales de distintos colores, rojos, amarillos, el color que usted le quiera poner. En esa generación del 60 se experimentó la dolorosa, la cruenta guerra de Vietnam. Aquellos norteamericanos que llegaron a Vietnam y encontraron su propio cementerio, muertes y muertes de las características más crueles. Eso fue parte de la generación del 60. Allí en el plano musical aparecieron los Rolling Stones y los Beatles, y ellos marcaron allí todo un camino musical y crearon la rebeldía en el corazón de la juventud de aquellos tiempos. Uno de los íconos de aquel tiempo fue lo que se conoció como el Festival de Woodstock, allí donde 3 días bajo lluvia y en el barro, en carpa, más de 1 millón de personas se reunieron para escuchar a los cantantes de rock más famosos de aquellos tiempos, y muchos de ellos murieron a una edad muy temprana, como Janis Joplin, quien murió con solo 27 años. Era conocida como la diosa blanca, la mujer que revolucionó el rock. Bien, en aquella generación allí fue donde surgió, en ese festival de Woodstock, esa frase que llega hasta nuestros días: sexo, droga y rock and roll. Todo eso era visto en el mundo de antes como algo revolucionario. Allí comenzó la inclinación hacia la marihuana y hacia la heroína principalmente, y drogas como el LSD. Aquella generación de los 60 vino la llegada del hombre a la luna, y también se experimentó aquel levantamiento social, aquella ola de rebeldía de la juventud francesa en el año 68, lo que se conoció como el Mayo francés. Y hoy muchos de esos sacudones que hay en el mundo a través de los chalecos amarillos y lo que se ve hoy en Chile y en otros países, eso tiene mucho que ver con aquello del Mayo francés, de aquella oleada de rebeldía de gente joven, estudiantes principalmente. Después se sumó la clase obrera y fueron apoyados por el movimiento de los hippies. Todo eso formó parte de la generación del 60, y todo eso fue terminando con la muerte del Che Guevara, lo que despertó el interés en mucha gente en la guerrilla de aquellos tiempos. Por esa época allí estaba esa raíz de rebeldía que fue creciendo, y hoy esa rebeldía está surcando en nuestra sociedad y se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es la que conocemos como las tribus urbanas. Sí, aquí todo eso es una rebeldía, a veces en contra del Estado y en contra de la familia y hasta aún en contra de Dios mismo. Pero volviendo allí al libro de los Proverbios, y a que ese capítulo que estamos tocando dice en la segunda parte que esta es una generación que maldice al padre y a la madre. En segundo lugar, dice una generación limpia en su propia opinión. Es esto lo que siente nuestra generación, se sienten limpios en su propia opinión. Le llevo un momento al Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Ese es un capítulo que está referido a los fariseos, aquellos que practicaban y rendían culto a la hipocresía. Jesús les dijo estas palabras, Mateo 23, verso 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Aquí está, los fariseos era una generación que se creían limpios en sí mismos. Ellos creían en la autojustificación. Esta gente no se ha limpiado de su inmundicia. Y en nuestra generación, en esta generación que maldice, hay muchos que se justifican en su propia opinión. Son hipócritas y presuntuosos. El pecado no cambia, pero la difusión sí. Y hoy estamos aquí de manera alarmante escuchando sobre gente que hace diferentes clases de maldades y se creen que ellos están limpios en su propia opinión.
Por ejemplo, aquí en la Argentina y también en otros países, pero aquí hemos visto bien de cerca el acostumbramiento al exhibicionismo. Se ven muchas marchas. Por ejemplo, nosotros vimos allá por el año 2015 120 mujeres totalmente desnudas. Usted todavía puede ver las imágenes, las fotos a través de la internet. 120 mujeres totalmente desnudas frente al Congreso de la Nación, frente a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, y frente a los tribunales. Ellas quisieron dar un testimonio para enfrentar allí a esos tres poderes, al poder político, al poder legislativo y al poder judicial. Lo que estoy hablando sucedió exactamente el día 31 de mayo del año 2017. Esa es la fecha. Esa desnudez, de ese exhibicionismo de las mujeres, es porque ellas estaban luchando en contra del femicidio. Bien, y esas escenas se empezaron a repetir, escenas de desnudez a través de las marchas del orgullo gay que se hacen cada año aquí en la Argentina y que reúnen más de 10.000 personas solamente en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se ven muchas escenas de desnudez y nuestra sociedad la quieren acostumbrar a que eso es algo normal, natural, y muchos de los que practican el nudismo quieren justificarse en su propia opinión, como dice el texto de la Biblia. Ahora nosotros hemos visto en el mes de octubre, en este mes que recién dejamos del año 2019, en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, hubo una movilización de mujeres que se cree que llegó hasta 200.000, y esa marcha fue llamada con el nombre de El Tetazo. Allí con sus senos al aire las mujeres reclamaban un aborto legal ya, y ellos estaban pidiendo la despenalización del aborto y la separación de la iglesia y el Estado. Otra vez más, y así podemos citar tantas escenas de exhibicionismo, de desnudismo. Nosotros vemos que muchas veces se forman lo que le llaman el aquelarre de brujas feministas, y ellas mismas están ahí gritando en sus cánticos: estamos en lucha, estamos acá. Y ellos juntan sus dedos índices con el pulgar, y eso es una señal de los Illuminati de alta clase. Bien, quiero decir que también las mujeres hoy se hacen llamar colectivos femeninos, mujeres empoderadas, y ellas, por ejemplo, en el mes de octubre del año 2015, en la Catedral de Mar del Plata, allí con sus senos al aire, atacaron a los jóvenes que querían impedir su ingreso, y estas mujeres estaban allí defendiendo el aborto, y allí hicieron grandes escenas de violencia. Muchas veces la prensa trata de ocultar esto, pero ahí todavía en la internet, ayer mismo me encargué de cerciorarme, de asegurarme que todas esas imágenes están allí. Estamos viviendo en medio de una generación que hace toda clase de maldades y ejerce la violencia, y ellos buscan justificarse en su propia opinión. Estaba repasando algunos exposiciones de la Cámara de Diputados, y en el año 2010, exactamente el día 15 del mes de abril del año 2010, una diputada llamada Gil Lozano, ella en una larga exposición llegó a decir en un momento, hablando sobre la familia, la niñez y la adopción, que nosotros no podemos pensar en una unión de dos personas, hay que pensar en unión de 3, 4 o más personas. Y dijo ahí la diputada Gil Lozano, dice: ¿qué pasa si a mi perro, si a mí me gusta hacer el amor con un perro y él está de acuerdo? Caramba, dice ella, animémonos. Y allí recibió una gran cantidad de aplausos y de reconocimientos aún de sus pares, de que yo recuerdo de aquel día solamente una diputada le dijo a ella en su cara: yo no he venido aquí para padecer semejante vergüenza. Pero luego esa exposición a favor de familias del mismo sexo, compuesta por 3, 4 o más personas, o el tener relación con un perro, eso lo quieren poner como algo normal, como parte de una generación que se siente limpia en su propia opinión. Si usted no piensa así, si usted no está de acuerdo, usted tiene una mente sucia, inmunda, retrógrada, etcétera. Algunas clases de piropos que usan ellos.
¡Wow! El mundo que estamos viviendo, el mundo de una generación que maldice. El texto de Proverbios que hemos leído también decía, en tercer lugar, una generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. Pues esto es lo que estamos viendo en nuestro tiempo, un desprecio de aquellos que miran a sus semejantes desde arriba. La soberbia humana ha alcanzado límites increíbles. Pero Dios dice lo siguiente, Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí está, Dios no quiere la lengua mentirosa, Dios no quiere los ojos altivos, Dios rechaza la soberbia, Dios aprueba a los humildes. En el mes de octubre, para ir terminando, del año 2017, en Resistencia, la provincia del Chaco, hubo un encuentro nacional de mujeres. Y allí todos ellos lo hicieron una marcha a pecho descubierto. Se llamaba la Marcha Torta. Esa era una marcha a favor del lesbianismo. Y allí se usaron grandes toallas higiénicas pintadas con pintura roja que eran como un simbolismo de la sangre y de estar a favor del aborto. Y cantaban cánticos que yo tomé nota. Decían ellos allí a quien hoy es el Papa de la religión católica, le decían: vení Bergoglio, vení, mirá, las aborteras cada día somos más. Y allí desde la soberbia, como que esa dictadura de la opinión que hay que imponer, que el aborto debe ser aceptado por todos, y allí se manejan con esa soberbia. Escribieron en las paredes allí la A en un círculo, que es el símbolo de la anarquía, y pusieron allí: lesbianas, muerte al macho. Pues esas voces se levantan en nuestra sociedad por todas partes de darle muerte al macho. Termino aquí con la última frase del libro de Proverbios. Dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillo. Esto nos habla de gente codiciosa, insaciable, de gente que es abusadora del poder, con conductas de bestia y se portan sin compasión con los desvalidos. No dude que gente bajo los efectos de la droga le llegan a robar aún la ropa y le venden todo lo que encuentran en la casa de sus padres y sus madres. Termino con este texto de la Biblia que dijo David, Salmo 57, verso 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Una generación que maldice y nosotros estamos allí inmersos. Hay que buscar a Cristo, hay que buscar a Dios para tener una vida eterna, una vida que valga la pena vivir, una vida que esté llena de bendición y lejos de esta generación que maldice.